días. Estamos aquí en el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Betel Sama. Este estudio bíblico pretende el que tú te vayas preparando en esas áreas de la vida y que vayas conociendo muchas cosas que el mundo entero nos está colocando continuamente enfrente para que tú creas, pero ninguna con un fundamento real del que creó la tierra y el que sabe que es bueno para ti. Entonces, nosotros vamos hoy a ver, como lo hemos visto en días pasados, hemos estado hablando de las diferentes influencias de filósofos y de otras formas de estudiar que van en contra de Dios. Pero hoy vamos a ver es el hombre como tal. El hombre que crea a otro hombre en eso que le está dando a conocer. ¿Sí? ¿Qué influencia tiene y hasta dónde puede llegar a perjudicarle de creer que el único puente verdadero es Jesucristo? Y que la Biblia lo dice, pero lo vamos a ver con pasajes bíblicos y escuchando lo que cada una de estas personas dice. Pero primero vamos a poner este tema en las manos del Señor para que el Señor sea dando conocimiento y sabiduría a ustedes para entenderlo así. Cierra allí tus ojos, vamos a orarle al Señor. Señor, en esta hora, hoy pido Espíritu Santo que tú desciendas con tu todo poder y que ese poder divino que proviene del Padre descienda desde la corona hasta la planta de los pies en cada uno de nosotros, en aquellos que me están viendo y escuchando y en aquellos en donde va a llegar este estudio bíblico. Hoy pido que tu Espíritu Santo quite todo aquello que procede del hombre y sea quedado solamente en sus corazones lo que pertenece a ti, lo que es que tú pusiste de acuerdo a la creación que quisiste ver en la tierra con el conocimiento de tu palabra y la verdad, para que ningún hombre, Señor, se pierda, sino venga a la salvación y pueda venir a ese puente verdadero que es Jesucristo, pueda obtener mucho más que la salvación, un conocimiento para andar en victoria. Hoy pongo delante de ti aquellas personas que nos están viendo y a donde van a llegar estas enseñanzas bíblicas y donde tú puedes obrar protegiendo las casas de ellos y la mía, Señor. En donde tú en toda área de nuestras vidas estás obrando para un proceso divino, para prepararnos para cuando tú vengas o nos llames antes, Señor. Ante todas estas cosas que estamos viendo, Señor, vuélvelo, Señor, en cordura. Señor, reargulle de pecado, de juicio y de justicia de lo que puede llegar a ser el desconocer estas cosas, Señor. Y sobre todo, Señor, que vuelvan en sí, Señor, que vuelvan en sí como hijos, como creación tuya, como pueblo que tú quieres que sean. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que quien hable a través de mi boca sea tu Espíritu Santo. Con este ambiente y la gloria tuya descender sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mí en esta hora con un manto divino en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver que hay hombres que han creado doctrinas humanas. Esas doctrinas humanas podemos verlas reflejadas en aquellas personas que tienen un uso creyendo hacia la reencarnación. Los hindú continuamente afirman esto y el que creó esta doctrina habló de la siguiente manera: a mí no me cabe en la mente eso de que Dios se haya hecho hombre y yo no pueda entender eso. Pero ¿cómo desafió Dios a este hombre? Un día en el camino pudo ver que venían unas hormigas y que estaban labrando la tierra y venía un tractor. Entonces él quiso persuadir a las hormigas que se quitaran del terreno porque podían ser muertas, matadas por este tractor. En medio de su afán y de la creencia que él tenía de la reencarnación, este hombre comenzó a pensar en quién estarán reencarnadas estas hormigas, en qué antepasado de ellos.
Y esto solo le generó una preocupación y comenzó a gritarles a las hormigas, influenciándolas a que se retiraran pronto de ese camino. Pero las hormigas no le escuchaban. Entonces él pensó hablarles y a decirles, por favor retírense, mire que viene un tractor grande. Y también de la otra forma que pensó hacerlo es, si se salen del camino, si van a tener un desvío, van a poder caminar hacia otro sendero y van a hacer evitar de que caiga el peso del tractor en ellos. Entonces él creó un camino diferente por donde ellas iban, de piedras, pero las hormigas lo que hicieron fue que después pasaban por encima de esas piedras y seguían su camino. Y este hombre se dio cuenta que ni aun ni el lenguaje, ni todo tropiezo ni trampa que les pudiera a las hormigas las harían escapar de ninguna muerte. Entonces el angustiado dijo finalmente, si pudiera serme hormiga, podría hablarles del peligro que se avecina para ellas y las salvaría. Entonces, ¿qué concluyó? Esta doctrina, en ese momento, él comprendió la doctrina del cristianismo. ¿Cómo la comprendió? Dijo, claro, si Dios nos habla como el Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, y Él nos dice, hey, mortales, peligro van al infierno. Si nosotros escucháramos esa voz, diríamos, me estoy volviendo loco. Pero Dios se hizo hombre, se humilló y dejó su trono de gloria, dejó su grandeza, dejó su esplendor y vino y vivió como un mortal. Participó de la carne y sangre y en un lenguaje muy humano y muy mortal participó a los hombres de su divinidad y enseñó el camino de la redención. Él entendió claramente esto. Entonces, ¿habrá alguien más extraordinario que Jesucristo? Concluyó diciendo, yo no lo conozco. Esa es la conclusión a la que él llegó, el creador de la reencarnación. Pero como toda doctrina, ya él se salió, confesó esto y se retiró, pero el maestro hace a sus discípulos de acuerdo a lo que les dio a conocer. Ese conocimiento puede ser catastrófico o como puede ser de bendición. Entonces, el Señor siempre va a llamar a cuentas a toda persona que enseñó erradamente al resto sin un respaldo bíblico y sin una forma de ver las cosas, no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de su creador, de Dios. Pablo dijo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Jesús era Dios y también era hombre. Qué palabras tan extraordinarias. El mismo Señor a través del Proverbios dijo, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Escúcheme bien, halla la vida y el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Dos caminos. O tú crees en Jesús, que es Dios que vino a través de Jesús a la tierra, y crees que en Él hallarás la vida, pero si no lo crees, la perderás. Y alcanzarás el favor si crees en Él. Pero si no crees en Él, andarás en muerte, y por defraudar tu alma y defraudarlo a Él, tú serás aborrecido de Él.
¿Qué prefieres tú? Tu forma de pensar, tu forma de creer, tus tradiciones, tu lógica, tu conocimiento. Pero ese va a ser el camino. Por Proverbios 8, 35-36 dice, el mismo Jesús confundió a sus adversarios cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Rápidamente los rabinos dijo, pero ¿cómo así? Si él tiene solo 50 años y Abraham tenía 2000 años atrás. Pero ellos desconocían que él hablaba, que él era el Dios que había descendido para ser Jesucristo, la Trinidad, para ser Jesucristo y dar el cumplimiento de enseñar a una gloria venidera. Por una razón debemos de impregnarnos totalmente de la doctrina de Cristo. Ellos no, sus entendimientos no le daban para más. Si aún el Señor tenía que enseñar a sus discípulos con parábolas, es como cuando tú ves que tu hijo no entiende y tiene que hacerles dibujitos a ellos para que entiendan. Porque a veces no han alcanzado la verdadera capacidad de conocimiento y de entendimiento de la trascendencia de la palabra y del ejemplo y del estilo de vida que el Señor decía que debíamos de tener. Entonces, el Señor, por esa razón, nos impregna totalmente la doctrina de Cristo para ponerle a amar y servir con todo nuestro corazón. Porque cuando tú pones en obra el amar, servirle y disponer tu corazón a hacer no lo tuyo, sino lo del Señor, ahí vas a comenzar a entender muchas cosas de la palabra de Dios y ya no palabras de hombre. Aunque estamos viviendo en una sociedad que prende a sacar a toda una persona del medio de creer ampliamente en Jesús, sino que publica ideas ateístas, materialistas, evolucionistas, paganas. El Espíritu Santo en el día de hoy nos está introduciendo en un nivel mucho más profundo. En el conocimiento de Jesús podemos decir que Jesús es más que una filosofía. Ya vimos en clases pasadas los diferentes filósofos lo que pensaban que eran contra Dios. Es un mito, es una idea humana, una tradición, pero viene de la persona y no de Jesús. Y no de quien te creó, que conoce cómo es que debes de tener tus ideas, tus pensamientos, tu forma de llevar tu vida y de conducir tu conducta para poder recibir bendición. Y estos estaban lejos de todo aquello que podía llegar a por la persona a obtener bendición. Entonces en Hechos 17-27 dice, para que busquen a Dios y si alguna manera palpándolo puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay personas que con estas doctrinas creen palpar ligeramente al Señor, pero dice que se puede hallar y ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está diciendo, creen, pero para el que cree la verdadera doctrina del Señor, sabe que lo tiene ahí, sabe que lo puede palpar y aunque a veces lo siente lejos, está ahí. Vamos a ver, Gandhi, ¿qué opina? El gran líder espiritual dijo, es una constante tortura para mí que todavía estoy tan lejos de aquel que es de mi vida y mi ser. Yo sé que es mi propia maldad lo que me aparta de él. Gandhi fue un líder que él no pretendió que se fuera un excelente maestro en que la gente entera diera tributos de Dios. Él enseñó todo lo concerniente y presentó como quisiera el hombre aceptarlo en el mundo. A través de diferentes cosas que enseñó, él no pretendió endiosizarse como hombre. Fue el hombre que lo endiosizó. Confucio
aquel gran líder y guía espiritual de la antigua China, cuando fue interrogado por sus seguidores para que él expresara si era el santo que había de venir, como dice la Biblia, Confucio. Yo no soy el santo que ha de venir. He oído decir que allá en las regiones occidentales habrá un hombre santo que sin ejercer ningún acto de gobierno regirá el mundo. Él es el verdadero santo. Cuando le dijeron esta palabra, Gandhi, ni Confucio, ni Mahoma acertaron a ser o dijeron ser Dios. ¿Quién es el que los ha endiosizado? Sus seguidores y los hombres. Pero ellos no aseguraron ser Dios. Agustín de Hipona, quien fue uno de los reconocimientos en el ámbito cristiano por su santidad y conocimiento profundo de las Escrituras, dijo en una de sus hermosas oraciones: Señor, tú nos has hecho para ti. Maestros corazones estarán vacíos y faltarán algo dentro de nosotros hasta que encontremos descanso en ti. Lo dijo Hipona. Y dice claramente que nos ha hecho para ti. Nuestros corazones seguirán vacíos si finalmente el hombre no encuentra descanso en ti. Unas palabras muy sabias, porque el hombre no va a poder hallar descanso si no viene al Señor. No va a poder tener llenura en su corazón si está apartado de Dios. Otro líder cristiano dijo: el corazón del hombre fue hecho de un molde donde solamente cabe la persona de Jesucristo. Y eso es cierto. En días pasados les dije que cuando fueron a mirar los vacíos del hombre que tenía por parte paterna, por parte de diferentes áreas de su vida que la querían llenar con el sexo, con la droga, con el alcohol, con todo esto que te hablé en el estudio bíblico pasado, te pude aclarar que dieron grandes descubrimientos a través de un estudio que el vacío es la capacidad del Señor Jesucristo. Por ende, estas son palabras sabias lo que dice este hombre, un gran líder. El corazón del hombre fue hecho de un molde donde solamente cabe la persona de Jesús. Cuando tú ubicas ese vacío en el Señor, y aunque el hombre ha luchado años por llenar su corazón con la pasión, el placer a través de vicios, como decís, culturas, artes, ciencias, fatigándose afanosamente aún en el trabajo, en una obstinación, el corazón permanece vacío todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se llenan de alcohol, de sexo y vuelven otra vez, dejan el pecado y vuelven y sienten el mismo vacío. Pero cuando tú lo llenas del Señor, ese vacío no vuelve a estar en ti. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los hombres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a otro. Pascal, aquel hombre filosófico y físico de la antigüedad, dijo: hay un gran vacío en el corazón de todos los hombres, que solo Dios lo puede llenar a través de su Hijo Jesucristo. Nunca antes en la historia de las razas humanas del hombre habían tenido a su alcance todos los medios que la ciencia y la tecnología les está proveyendo. Les brinda de todo tipo de tecnología en donde los tiene fácilmente distraídos, para que cuando se quitan esa tecnología de esos medios, sigue la misma condición de vida vacía, simple, sin fruto. El ser más desdichado de la tierra.
Por eso el hombre ha seguido en la búsqueda y en las soluciones para una vida sin vacío. Y lo hacen a través del pecado, y el pecado lo que hace es que es una desaprobación de Dios. Dios ama al hombre, mas no el pecado que hay en el hombre. Y lo que ha hecho todas estas cosas, todos estos conocimientos humanos y de hombres, es lo que ha hecho es de que más añadan pecado, porque le están quitando la primera honra y valor al Señor. Y están dejando de cumplir el mandamiento divino del Señor: amarás a tu Dios como a sí mismo. Si tú te amas a ti mismo, no te vas a conducir ante estos hombres para que te destruyan. No vas a conducirte al vicio y al pecado para que te destruyan. No, si lo estás haciendo, no te estás amando a ti ni amas a Dios. Y eso acarrea una consecuencia bien grande. Porque estos líderes lo estaban diciendo: no somos Dios. Simplemente que somos algo que el hombre cree que puede llenar su vacío, y al seguirnos se están errando. Porque es como cuando tú te levantas en tu casa contradicciones, costumbres, y de un momento a otro alguien viene, que eres de Medellín, y viene un boyacense a hablar paisa, y quiere coger las costumbres paisas y todo, y pues tú lo ves coger las costumbres y todo paisa, pero tú no le vas a decir: no, pero pues que no vaya a coger esas costumbres, porque no, pues se deja la persona verá. Y es esto lo que los grandes hombres que llegaron a lo último de sus años a tener que reconocer que lo que los demás lo siguieron no era. De ahí que se observan como en estos últimos años ha habido una resurgir de liderazgo espiritual de todas las corrientes doctrinales. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente está errada en creer a uno y al otro. Pero Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Dónde encuentras la verdadera libertad si no es en Jesucristo? Cuando tú te constituyes, si tú seguías una persona esa errada y te conllevaba a un pecado más contra Dios, ¿por qué no seguir a Jesucristo? Que Jesucristo no te está acarreando ningún pecado, sino te está mostrando con claridad de que el verdadero hombre de Dios era Jesucristo, y que es digno de ser seguido. Eso lo dice en 1 Juan 5:20. Napoleón dijo: en los días de mi gloria yo apasioné a las multitudes hasta el punto de que ellos morían alegremente por mí. Encendí el fuego de los corazones, poseí el secreto de su poder mágico que eleva a los espíritus. Ahora que me encuentro en Santa Helena, elevado sobre esta roca, ¿quién lucha y conquista imperios por mí? ¿Quién es el que me sigue siendo fiel? Está diciendo: yo me quité de la guerra, pero ¿quién les hizo ganar a ustedes la guerra? Eso lo dijo Napoleón. Y decía que la gente lo seguía y moría por la causa que él mismo les generaba alegría. Cuando tú eres un motivador de personas, las personas te siguen. Pero cuando tú dejas de estar enfrente, ¿quién está ahí motivándolos a ellos? ¿Quién los continúa motivando? Porque el líder se quita. Pero ¿quién es el que hace la obra? ¿Napoleón estaba haciendo algo malo? Estaba buscando la libertad. Tal es el destino de los grandes hombres, tal fue el de César y de Alejandro. Se nos olvida el nombre de un emperador, el de un conquistador, y no es más que un tema escolar. Aún antes de que yo muera, mi obra es destruida. Ellos murieron con lo que hicieron.
ya nadie más puede seguir por ellos. Y si siguen, están pecando, porque estas personas también van a morir. Es una cadena continua. Pero aquí estamos dándonos cuenta la gran diferencia que hay con Jesús. Pablo lo dijo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el verbo, el principio y el fin. En ellos perecía hasta ahí su obra. En Jesucristo y en el Padre no ha perecido. Están en el cielo. Murieron, pero subieron al cielo y están sentados en el trono y sostienen la tierra. Sostienen el mundo entero. Las personas. Y no perece su obra. No perece la obra de sus manos. Estás ahí con vida. Y en el día determinado que Dios te llame, es porque Él lo tiene así determinado. A no ser de que tú termines mal y eso te genere el morir mal, antes del tiempo que Jesús te tenía. Entonces aquí podemos ver que hay hombres que han tomado esas doctrinas siguiendo a esos hombres, pero esos hombres han perecido y su obra fenece, se esfuma. Pueden haber seguidores, pero esos seguidores morirán. Pero en el cielo hay uno tan magnífico que su obra permanecerá y permanecerá, y Él no muere. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de esta creación. Entonces, ahí es donde tú tienes que reaccionar. ¿A qué estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué clase de doctrina? ¿Qué clase de libro de enseñanza filosófica, humana, que no te va a conllevar a nada más que a la destrucción y a ofensa a Dios, al verdadero que sí te va a pedir cuentas de lo que ha hecho en la tierra? Los hombres de las grandes estadísticas de Grecia y de Roma florecieron y han quedado relegados al olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado 1900 años entre estos hombres y nuestros días, en Jesús Él siempre vivirá. Mire que eran hombres de grandes en Grecia y Roma, pero este tiempo se podrán hablar mediante un estudio, pero ya hasta ahí llega. Mientras que Jesucristo se puede seguir hoy en día hablando. Como lo que está pasando en la pandemia, que está diciendo, que está mostrando que el cumplimiento de su palabra lo hay. Pero ¿cuál cumplimiento de las palabras de estos hombres se está cumpliendo ahora? Ninguna. Herodes no lo pudo destruir y el sepulcro no lo pudo detener. Él está sobre el mayor pináculo de la gloria celestial, mientras que Herodes no. Este reconocimiento por los ángeles adorando al santo terminó con los demonios y con todo ser viviente personal, nuestro Señor y Salvador, autor desconocido. Entiéndeme, el único que puede tener el dominio para quitar la vida es el Señor. Los ángeles y todo dominio que hay debajo de la tierra están dependiendo de ellos. Porque su gracia abundante es la que nos dio la salvación. Y esa no es ni negociable, ni se compra, ni se vende. Esa es ganada a precio de la fe. Efesios 2, 8, 9. Había un mago que continuamente hacía artes mágicas, hechicería, encantamientos, seducción, con sus palabras y con su dinero. Y dice que grandes y chicos lo seguían. Era tal el dominio mental que tenía sobre ellos
y también el dominio al verle esos actos mágicos que los seguían, los tenía embelesados. Pero llegó un tiempo en que Pedro, que le había dicho que si quería le daba a conocer el Dios verdadero, para que él se diera cuenta que no era lo que él hacía algo de Dios, sino de las tinieblas. Él inmediatamente, Simón el mago le ofreció dinero a Pedro para recibir la unción que Pedro tenía. Pero la respuesta de Pedro le dijo a tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. Aquellos que quieren comprar los dones que el Señor da a una persona, hijo de Dios, está errado. La palabra de Dios no se cobra. Y aparte de eso, este hombre pensó que al ver que Pedro sanaba, su sombra sanaba, él pensó que era un arte mágica, era algo en las tinieblas y confundió. Es como lo que dice, que así como lo haces, lo imaginas que es. Entonces él pensó que era así el proceder de esta sanidad que Pedro hacía a través de su sombra. Pero resulta que no era así. Pedro era un hombre de Dios lleno de los dones divinos, en donde él no cobraba. En cambio, Simón sí cobraba. Y es claro ante los ojos de Dios que todo aquel que va y consulta hechicería, vudú, cartas, tabaco, cualquier cosa de las tinieblas, su dinero comienza a perecer. Son obras de las tinieblas. Y gasta y invierte en conocer su futuro, en conocer si el ser amado, cómo lo puede retener. Bueno, diferentes formas para hacer daño a través de esto. Y no sabe que se está cargando que su propio dinero sea producto de maldición, porque va en contra de las cosas de Dios. No está escrito en la Biblia que las cosas de las tinieblas sean semejantes a las de Dios. Tienen una gran diferencia. El de las tinieblas vuelven, pagas, ves un efecto supuestamente momentáneo, pero vuelves otra vez, y si la persona se despierta de lo que le están haciendo y se aleja, tú tratas otra vez y sigues así comprando con dinero. Pero llegará un momento en que tu dinero es maldito por consultar las obras de las tinieblas. ¿Pero qué es la gracia? Vamos a decir que la gracia es la misericordia de Dios que da a cada quien, que no es merecida. ¿Por qué no es merecida? La gracia es un regalo grandioso concebido por Dios a todos los que la quieran recibir y que no tienen precio. La gracia viene del griego charis, que significa belleza y atractivo. La gracia empieza con que Dios dio a su Hijo en una lamentación y en una condición. Él nos dio el que miráramos favorable, que ha producido un milagro de transformación a través de su Hijo, para que encontrar mucha gente a través de su Hijo salvo. Si a ti te dijeran en este instante, hay una humanidad perdiéndose por COVID, pero hay un recurso, hay una solución. Pon a tu hijo a que vaya a la cruz y que todos los que están muriendo de COVID se salven y tu hijo muera, ¿tú lo harías? Si pariste con dolor, si lo levantaste como compadre con esfuerzo y has vivido etapas de su vida y tienes el afecto y sabes que es la prolongación tuya de tu ADN carnal, entonces ¿tú lo harías? ¿Tú entregarías a los de tu familia por amor al mundo? Pero quien lo hizo sí fue el Padre. Y un gran ejemplo de encontrarnos en la época antidiluviana, cuando Dios tomó la decisión de destruir la tierra con el diluvio por causa de la maldad del hombre, porque toda carne se había corrompido. Lo único que percibió la existencia de la humanidad fue que Noé
halló gracia delante del Señor, de los ojos de Dios. Lo hizo con Jesús, pero antes había optado por tener otras estrategias divinas. Lo hizo con Noé. Vio que la tierra se estaba llenando otra vez de pecado, de maldad, y tomó a Noé, le avisó y le dijo: vaya, avísele a la gente, vaya, avísenle que vengo yo otra vez, y que esta vez vengo con un diluvio, y que se arrepientan y suban a tu barca, y si no te creen, entonces serás salvo tú y tu casa, que la única que vio digna con gracia, porque la gracia es la misericordia del Señor, que alcanza a toda persona por creer en Él por fe, no por vista, por fe. Entonces te hago una pregunta. El creer tú en esas personas, esos filósofos, el creer tú en estas personas del tiempo atrás y de este tiempo presente, hechiceros, brujos y todo, ¿estás creyendo por vista o por fe? Tú estás creyendo por vista. Ellos creían porque lo veían y lo seguían. Para este tiempo lo mismo. Creían y lo seguían y era por vista. Porque el hombre le prima más lo que le es más importante, creer por vista que por fe. Por algo que no estás viendo. Y tú dirás: no, pues que yo no viví en ese tiempo. Pero la Biblia se ha descubierto que ha sido desde hace años atrás, y es el único libro que ha permanecido. Es el único libro en que su autor está presente delante tuyo, dándote a sentir mientras que lees la fe, la esperanza, el amor. El resto te dan a conocer. Pero cuando el líder muere es como decir: bueno, si murió en malas condiciones, y bueno, ¿y dónde estaba lo que creía? Como un testimonio de lo que estaba haciendo ese líder. Entonces, si hablaba de la reencarnación y de un momento a otro moría y no lo veían transformarse en algo, entonces ¿cómo poderle creer? Y cosas así deberían de haberte ya sacado de creer cosas que estás viendo. Pero la Biblia es un libro tan poderoso como Jesús, que inmediatamente que tú vas leyendo te va haciendo sentir convicción de vida, de aliento de vida, de fe, de esperanza de que vas a salir de tus problemas. Entonces, en esa época lo que había era, por causa de la maldad del hombre, la carne se estaba corrompiendo. ¿Qué fue lo que hizo que contribuyera a que Noé fuese ese hombre de gracia ante los ojos de Dios? Que había justicia y era equilibrado y nunca actuó con parcialidad. Era justo. Era perfecto en sus generaciones. Instituyó en su casa y su descendencia una disciplina fundamental en el temor de Dios. No los dejaba probar nada que desaprobara a Dios en la palabra. Porque te quiero decir una cosa: el que viene a Dios le ama, pero nunca, si tú amas a Dios, haces algo que va contra su naturaleza divina. Porque tú tienes que amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Y así sabrás que conoces al Señor. Porque lo primero que harás es sentir el amor por el prójimo y por las almas, y no importa cuántas esas almas te bofeteen y te enseñen cosas que no son, y crean que están en lo correcto, tú sabes que no son ellos, son demonios en ellos, son esclavitud de humanos, de enseñanzas cerradas que los tienen así, pero tú los estás mirando con el mismo amor que el Padre te miró a ti para tener esa gracia y para tener esa misericordia para alcanzarte. Hay unos que les cuesta años enteros, pero vienen a Cristo. Hay otros que con un solo clip entienden todo y ya vienen a Cristo. Hay otros que simplemente están en un fluctuante para aquí, para allá, un instante creen, un instante no creen. Son llevados de todo viento de doctrina.
Pero el Señor no mira eso, el Señor lo que mira es que la persona pueda hallar esa gracia, venir a esa gracia. Y a través de las situaciones les enseña. Noé caminó con Dios, él renunció a su propia voluntad y aceptó de una manera incondicional hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa con las personas. Nadie acepta tener que dejar muchas cosas por seguir a Cristo. Prefieren estar en el deleite y verse mal todos los días. Prefieren salir todos los días a bailar, a tomar y todo eso, pero siguen igual. Y eso les dio un momento de satisfacción personal, pero esa satisfacción personal no llena los vacíos y esa satisfacción personal no te va a llevar a la bendición. Son momentáneas, son contra Dios, son contra su palabra, porque no estás siguiendo la voluntad de Dios. Dios en todo lo que Él manda en Génesis 6:9. ¿Por qué Noé? Por su carácter. La mano de Dios misericordiosa estuvo en estos grandes siervos de Dios, de tal modo que el mismo Señor le confió a él la preservación de toda la raza humana. Él quería preservar la raza humana. ¿Qué quería? Al hacerla el arca, le preservó la humanidad. Vaya, adviértales, indíqueles lo que voy a hacer, que yo te hablé. Y él lo quiso hacer, pero no creyeron. Cuando ya cerrada la puerta del arca comenzó a ver la inundación, dice claramente que aun niños, todo quedó bajo agua, todo quedó inundado. Lo único que estuvo allí fueron su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y ahí podemos notar que la gracia del Señor es la que siempre quiere preservar la vida. Y Él pudiera 1000 veces hacer de tirar un meteorito y acabar hoy con la tierra, pero ha querido preservar la raza. ¿Cómo? En que vengan a su perdón, a su salvación, a rechazar el pecado que desaprueba Él para poderlos preservar. Y tenemos que notar que la gracia está en el corazón amoroso de Dios, pero que para esta se debe desarrollar y necesitar un punto de contacto con un ser divino que es el Señor. Y con esa vida íntegra que el Señor nos quiere demandar. El mandato es entrar en toda la casa, toda el arca, porque así lo dice en Génesis 7:1. Porque a ti he visto justos delante de mí en esta generación. Él mira nuestras generaciones, ¿quién de entre todos hay un hombre, uno justo que lo siga, que quiera seguir su voluntad, que quiera hacer las cosas de acuerdo a su bendición y su plan divino sobre ti? Y aunque Dios no extendió su misericordia hacia toda la humanidad, no obstante el hombre perseveró en pecar y Dios no destruir al ser humano. Estamos vivos es porque el Señor está esperando tu arrepentimiento. Escogió a un hombre llamado Jesús y cargó en este justo todo el pecado de todos nosotros, convirtiéndose de este modo la fe en Jesús y la única fuente de salvación para la humanidad. Entiende, vuelvo al tema. Tú le entregarías a tu hijo, no por causa de la humanidad que se está perdiendo por COVID, pero el Señor sí lo hizo por causa de su humanidad. Hasta el punto que, como te dije en el estudio bíblico de días pasados, el Señor hizo claramente que cuando Él vio el pecado de Jesús, dice claramente que Jesús sintió el vacío, la ausencia de Padre, y le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor no pretendía abandonarlo. Se dolió de ver el pecado de toda una humanidad sobre él. Pero el Señor, cuando comienza a caer la lluvia, esas gotas de lluvia, dice que fueron las lágrimas de Dios de ver la cantidad de pecado en un solo cuerpo que era de su Hijo.
y que la humanidad no había entendido ni siquiera con Jesús haberse ofrecido como cordero matadero. Él está esperando que a este tiempo la gente pueda tener ese entendimiento claro de que está en un tiempo de gracia y de misericordia, y que te des cuenta que nada más te puede salvar. Que Jesús vino a la cruz para eso, para que tú pudieras ser salvo. Y el dolor del Padre fue tan grande, pero por un breve momento. Cuando ya vio la condición de su Hijo Jesucristo, dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo toda complacencia. Es una forma de admiración, de reconocer que Jesucristo fue el único en que se lanzó como cordero matadero. A este tiempo, el Señor está pidiendo que esa misericordia que ha tenido por la humanidad, que el hombre persevere en dejar su pecado y no sea destruido por el Señor en el infierno, y que cargue sobre ellos justamente la sangre de Jesucristo, que los lava y los limpia de todo pecado, convirtiéndose de una forma en unos discípulos creyentes, hijos de Dios, en fe en Jesús, el única fuente salvadora. De hecho, Él se hace abogado ante el Padre. Jesús es conocido como el intercesor, el abogado, que cuando tú vienes a Él y le dices: Señor, perdóname por tal pecado, el Señor intercede ante el Padre, y lo hace a través del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Tal vez tú vienes y solo te sale llanto, tristeza, soledad, pero en medio de no poder hablar por tu llanto, dice que el Espíritu Santo con gemidos indecibles sube al cielo y le da a conocer al Padre lo que tú le quieres decir, y te hace llegar al conocimiento de que está siendo escuchada tu oración por Jesús. Y Jesús va ante el Padre y le dice: Padre, perdónalo, míralo en su condición de vacío, míralo, y aboga por ti. Eso es lo que hace Jesús. No hay ningún ser humano de los que ahorita comenzamos a leer que pueda tener esa condición de abogar, de interceder. Jesús es el único fuente de salvación, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Eso es lo que el Señor hace. En el pueblo de Israel, una ley tenía que ser cumplida, y ponían por obra los estatutos, los mandamientos del Señor, y confirmaban al pueblo esos mandamientos y estatutos. Él sería su Dios, pero ellos tendrían que quebrantar los diferentes mandamientos humanos para colocar los divinos sobre ellos, y estarían en contra de ellos, y lo disiparían las diferentes cosas que no fueran de Dios, para que no se afligieran y no vinieran plagas hasta destruirlos. Y lo dice en Deuteronomio 28, 15 y 16. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová su Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que sobre ti vendrán todas estas malas maldiciones, y alcanzarán: maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Y tú puedes leer de ahí en adelante la clase de maldiciones a todas aquellas personas que han creído en otras cosas menos en Dios. Cómo tu vida ha estado llena de tantas maldiciones, y a este tiempo no recapacitas de venir a Dios. Todos no vivirán de acuerdo a las maldiciones, sino a la ley. Pero para los judíos les resulta prácticamente imposible guardar la ley, porque ellos la quisieron hacer sin la fe. Escúchame, a este tiempo estamos como en el tiempo en donde los fariseos conocían la palabra de Dios, tenían un gran despliegue de conocimiento,
y respondían con facilidad la palabra de Dios, pero no tenían fe. No tenían a ese que traía ese don de fe, que era el Espíritu Santo. La palabra mata, pero el Espíritu te vivifica, te hace entender esa palabra, la trascendencia, lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para ti. Entonces es imposible agradar a Dios así. Aunque el día de hoy existen algunas corrientes religiosas que pretenden hacer lo que los judíos no pudieron ni trataron de someter a fieles a una religiosidad. Corrientes religiosas, en donde no aprueban el mover del Espíritu Santo, en donde no saben que ese ser como el hermoso, como es el Espíritu Santo en la persona, cómo lo lleva a las bendiciones al creer, le regala el don, le regala la gracia y la misericordia, y te trae esa convicción de la forma correcta de venir a Cristo. Entonces lo desaprueban y lo llaman que es una fuerza en un ser humano. Y te digo una cosa, si fuera una fuerza, no haría lo que hace el Espíritu Santo hasta el punto de consolarte. Una fuerza no tiene eso. No haría lo que el Espíritu Santo tiene, el poder de revelarte, de llevarte y de traerte a la mente tal versículo para que tú vayas en bendición y esperes las promesas de Dios. No hablaría, una fuerza no habla, no siente, no te da a conocer sus caricias, su amor, su ternura, todos los frutos del Padre y del Hijo. No estaría allí. Entonces esas corrientes religiosas en donde se habla a veces que Jesús es el mismo Padre, no son la Trinidad. El Padre hizo a Jesús de su ser para después también hacer al Espíritu Santo. Son la Trinidad y a veces dicen que es uno solo, el que el verbo, y usan la palabra que el verbo se hizo carne. Pero es que la palabra es clara, el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, o sea que nació Jesús, vino Jesús a ser del Padre. Entonces, corrientes religiosas que se van por fuera de los contextos bíblicos y con creencias humanas y de hombres. Los que se aferran a la ley judía para salvarse están bajo la maldición de Dios. Y hay mucha gente que dice, no, yo me voy para donde los judíos no sé qué, ellos sí, sino que, pero estoy hablándote de esto. Los judíos están con el Antiguo Testamento y no creen en muchas cosas del Nuevo Testamento. Las Escrituras dicen claramente, malditos los que quebrantan cualquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Gálatas 3:10, cualquiera. Apocalipsis al final dice, hay de que quite o ponga o añada más de lo que no es. El catolicismo ha añadido hojas del clérigo romano, ha añadido hojas en una idolatría a hombres, a costumbres de ídolos, a costumbres de hombres en bautizos de niños, que un niño qué pecado puede tener para bautizarse, creencias de hombres, a oraciones o rezos que Dios desaprueba porque dice no haciendo vanas repeticiones, y eso son vanas repeticiones lo que ellos hacen, repiten una y otra vez Virgen María, ni no teniendo idolatría con lo que está en la tierra. Y María fue de la tierra, ya no fue del cielo, ya fue de la tierra, ya nació de una mujer y un hombre en la tierra. Dice que no tendremos idolatría sobre los hombres de la tierra. Cosas religiosas que desaprueba el Señor. Así que como ustedes ven, nadie puede alcanzar el favor de Dios por ser lo suficientemente bueno. Mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que no obedecemos, sino que tendemos a seguir pecando
Y Romanos 3:20 dice, pero Dios nos declaró inocentes del delito por haberle atendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. Entiéndeme, de nada sirve que tú digas, yo leo la Biblia, yo ya sé la Biblia, yo la conozco, la he leído, pero no has venido al Señor como es de forma correcta. No has venido como debe ser. Entiéndalo bien. Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzos propios, pues Cristo es el fin de la ley. Jesucristo en Romanos 10:4 dice esto, y aunque la ley hizo parte de la palabra de Dios, la ley expulsó la justicia divina en el pueblo de Israel. Mas con la muerte de Jesucristo en la cruz, murió, renació la gracia, y el salmista lo dice en Salmo 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotó de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Está diciendo, la misericordia del Padre y la verdad del Padre se encontraron con la justicia y la paz que besó ¿quién? Jesucristo en la tierra. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Es todo la obra que hizo Jesucristo en la tierra. La justicia es exacta, es el precio imparcial y objetivo y no permite aproximación de ninguna índole. Pero en la cruz puedes encontrar que hay una justicia que te permite arrimarte al alma que pecare morirá, dice la Biblia. Y la misericordia divina que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por vosotros. Si fuera por la ley dice, el alma que pecare morirá. Si estuviéramos en el tiempo de antes efectuando con la ley, el que pecaba era de una vez destinado a morir. Pero estamos por la gracia del Señor en donde les está diciendo, vengan a mí, obtengan mi perdón y mi misericordia, y no morirán. Y si obtienen mi pecado y mi misericordia, yo morí por ustedes. Es por mí que yo los limpié en la cruz. Vengan a mí y no recibirán castigo. Esa es la misericordia del Señor. Entonces, si fuera por la ley, a cuanta persona pecara ya en este mundo ya estaría muerta. Pero Él dice que nos dio libre albedrío. Y ese libre albedrío de como tú quieras llevar la Biblia, dice que en eso hay castigo porque estás apartado de Dios. Y el que está apartado de Dios, nada puedes hacer. Te lo leí al inicio. Nada podéis apartado de mí. El poder está en la salvación, es el que vengas al Señor, te limpies como una humanidad corrupta y perversa, llena de pecados y que tiene pérdida de la salvación. Dice Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No por obras, ya te dije, como le dije en el estudio pasado, no por esas obras de dar mercados, de hacer para otros, es que te salvas, es por la fe y la fe creyendo que Jesucristo murió por ti en la cruz. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío y su fe le es contada por justicia. Romanos 4:4. Para entregar tu vida a Dios y ser mejores de lo que somos, debemos de dejar pasar los días pensando en que el mañana cambiará. Lo interesante es que la fe en el Señor nos exige esfuerzos humanos alguno de nuestra parte, ya que la fe dice, todo el castigo que yo como pecador merecía recayó sobre ¿quién? Sobre Jesús, quien no había cometido ningún pecado,
Y todo el bien que Jesús debería de recibir vino sobre un solo de creer en Él. Dios me ve a través de Jesús y yo me comunico con Dios también por medio del Señor Jesucristo. Él es el puente. Dios te ve a través de Jesús y tú te ves al Padre a través de Jesús. Ves al Padre a través. Son el puente. Jesús es el puente que te permite tener. Y si tú no vienes a ese puente, no vas a ver nada en tu vida. No vas a recibir nada del Padre. En esta gracia le entregamos a Jesús nuestras debilidades para Él. Que las lleve y acepte y las fortalezca, nos fortalezca en Él y Él en nosotros. Cuando tú vienes, ya el pecado deja de ser y entregas todos tus pecados, viene esa salvación, se va la enfermedad. Si bien viene la enfermedad, fácilmente, si tú la traes al Señor, va a ser libre, y todas las angustias y todas las aflicciones y todo lo que te intenta llegar, la entregas a Él, y toda nuestra voluntad es doblegada a su perfecta voluntad para recibir bendición, ya no maldición. La guía del Espíritu Santo estará ahí y la entrega en Él, en nuestro ser humano, lleno el conocimiento ya no de nosotros, sino del Señor, para utilizarlo y utilizar su palabra para encontrar bendición, aceptación divina y sabiduría divina. Eso es lo que hace la gracia, el puente que es el Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Ahí vas a comenzar a entender el verdadero puente que fue Jesucristo. Y el problema no está en ella, sino en mí, por estar vendido en esclavitud al pecado que es mi dueño. En este instante, si tú no has venido a Cristo, has estado en esclavitud de ese pecado. Romanos 7:14 lo dice. Y el problema no es la ley, no es nada, sino la carne tuya, que la naturaleza carnal fuiste hecho, pero de una vez comenzaste a tener esclavitud de ese pecado. En esta enseñanza te quiero dejar claridad de que si tú estás buscando algún hombre, alguna persona que crees que en esa persona vas a hallar la verdadera paz y tranquilidad, estás equivocado. Voy a darte una enseñanza. En Roma, los esclavos eran colocados sobre una tarima, con una lanza clavada en su poste sobre su cabeza. La lanza simbolizaba que el esclavo estaba en venta. Aquel que lo comprara era quien tenía todo el derecho sobre él. El esclavo no podía escoger nada, ni su trabajo ni ninguna de sus habilidades. Quien lo gobernaba era el que lo había comprado, era su amo. Nosotros también, por causa del pecado, fuimos exhibidos en el mercado satánico con esa lanza en la cabeza, en donde esa lanza nos hacía ver que éramos dueños de Satanás al no venir a Cristo. Era el dedo acusador de no permitirnos escoger nada, sino servirle a Él en sus deleites, en sus pecados y en sus maldades, esclavizados al pecado. Y era el dedo acusador de Satanás sobre ti diciendo: yo soy tu dueño, tú eres mi esclavo, yo te compré mediante el pecado que estás cometiendo. Ese dedo acusador del adversario contra cada uno de los que le están siguiendo en el mundo, con todas estas enseñanzas que he dicho, con toda esa mundanalidad y estilo de vida que desaprueba Dios. Pero necesitamos alguien que nos comprara, y esto fue lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y Él es ahora tu dueño, para que Satanás no te lleve bajo destrucción.
Este esclavo que se compraba era para destrucción de su vida. Como ahora te estoy diciendo que Satanás te compró para destrucción. Él viene a matar, robar y destruir. Y te compró para esa destrucción que Él tiene planeada por ti. Te utilizará un tiempo como su esclavo. Y te pondrá todos los pecados que Él quiera mantenerte en ti para llevarte al infierno. Pero aquí vino Jesús y dijo, yo también soy un comprador de esos esclavos en pecado. Y quiero comprarlos a precio de mi sangre para haceros libre. Y libre no de hacer nuevamente el pecado, sino a una libre condición de bendición. Ven a mí, dame a conocer todo de tu vida y estarás unido conmigo y te llevaré de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Diferente a lo que hacían con los esclavos romanos y lo que Satanás está queriendo hacer con la humanidad hoy en día. Tristemente es esto lo que está haciendo Satanás. Y está anulando todo lo que el Señor quiera probar de ti para salvación. ¿Cómo? Porque tú te estás dejando de llevar de este mundo, de estos hombres de la tierra, de las disoluciones, de todo lo que te está ofreciendo el mundo, pero no estás pegado de tu Creador, que es el que te ofrece lo mejor de lo mejor. El apóstol Pablo decía, el Señor anuló cuando fue a la cruz el acta de decretos que te había puesto Satanás en contra de él, quitándolo de en medio, clavándolo allí en la cruz con él, para que exhibiera públicamente a ese enemigo tuyo acusador, adversario del individuo, del enemigo que caza a las personas con sus palabras, con sus habilidades, pensamientos, experiencias negativas antiguas, logros de esclavizarse en un trabajo, en el pecado, en lo que quiera que te esté esclavizando, en el derecho que tiene de destruir a todos aquellos con argumento. Pero el Señor se llevó esa acta ahí clavada, ¿sí? Y para que tú entendieras lo que Satanás estaba haciendo hoy públicamente, al leer la palabra de Dios dice que los exhibió públicamente, a saber que eran principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, espíritus demoníacos dentro de la persona, que la hacen actuar y conllevarse a esa esclavitud y a ese estilo de vida lleno de opresión, lleno de tristeza, de soledad, de lo que tú tengas, para que tú no pudieras destruir a Satanás. ¿Cómo destruyes a Satanás? Viniendo a Cristo. Porque esa acta te hizo libre. Allí llevando al Señor esclavo, llevado allí con la cruz, cargando a cuesta todas tus cargas en un camino hasta llegar a la cruz con sus clavos, con la cruz, con todo, con las coronas de espinas. Cada una representa, que después te voy a explicar, cada cosa representa una parte en el ser humano donde lo hizo libre al ir allá a la cruz del Calvario. Y ser un hombre que en la tierra tenga la autoridad de Jesús al ser reconocido como Él. Es como el respeto que tienen los hijos de un militar por tener un padre militar. En el tiempo de antes era así. Entonces, son cuidados, como decir un presidente, su familia es cuidada, es custodiada, tiene escoltas. Esa es la ganancia con Jesús. Cuando tú vienes a Jesús ya no tienes el dedo acusador del diablo para decir, este se va a ir conmigo, esta alma es mía, me pertenece, mire, todo el tiempo estuvo en el mundo predicando, pero el Señor le puede, pero si tú vienes a Jesús, el Señor va a decir, no, ya no es suya, el acta de decreto los llevé en mi cruz, la sangre mía limpió sus pecados, y a la resurrección le di una nueva vida, y una vida llena de triunfo, de victorias.
grandes en donde tú no te puedes valer de eso. Lo pagué a precio caro. Él es mío, me pertenece. Él ya puede venir a mí con libertad y hablarme y decirme qué le pasa, qué situaciones quiere que yo le ayude a llevar en la tierra. Tan poderoso es que dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tú no te puedes gloriar después de venir a Cristo. Eso que te cambió en tu estilo de vida fue por lo que Él hizo en la cruz. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Se entregó por amor al mundo. Y quiero dejarte aquí en esta conclusión para que tú veas el precio tan caro y claro que Jesús pasó por ti. El único puente, la única situación para salir de eso es el Señor. Oremos aquí y pidámosle al Señor que podamos buscar continuamente ese puente verdadero que es Jesucristo, el abogado ante el Padre. Cuando tú vas en oración, siempre pides al Espíritu Santo su guía y su ayuda porque Él está en la tierra y a Él nos dejó para que nos ayude en la tierra. Entonces vamos a pedirle en esta hora al Espíritu Santo y después vamos a Jesús, que es nuestro abogado, intercesor, y después vamos al Padre. Y el acceso tú lo sientes en la atmósfera de tu oración, que en un momento hablas al Espíritu Santo y después ya de tu oración se dirige a Jesús y de Jesús de un momento a otro te diriges ya al Padre, porque Jesús hizo ese acceso directo de abrirse y que la oración pueda subir al Padre. Tú lo vas a sentir en el Espíritu, tú lo vas a sentir en ti y vas a cambiar todo tu estilo de vida y vas a cambiar tu forma de pensar, de hablar, de ejecutar, de realizar cosas. Oremos. Señor, Espíritu Santo, hoy vengo delante de ti. Sé que estás aquí conmigo, Espíritu Santo. Eres hermoso porque eres la presencia de un ser hermoso, celestial, que tienes las características de un hombre para podernos entender en todas las áreas de nuestra vida y poder hacernos llegar a Jesús de una forma especial en esta oración para que Jesús interceda ante el Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esta oración suba a mi Jesús y pueda abogar al Padre. Ayúdanos a orar, Espíritu Santo, como conviene. Ayúdanos a que el Padre conozca claramente, no con palabras repetidas, sino con nuestra palabra que sale de nuestro corazón hacia ti, Jesús, y hacia el Padre, para que puedas interceder por nosotros en estos tiempos. Señor mío Jesucristo, hoy vengo a ti. Eres el abogado ante el Padre. Eres nuestro Salvador. Moriste en la cruz por nosotros. Venciste y publicaste el acta de decretos que Satanás tenía contra nosotros. Y fuiste victorioso en la cruz para que con tu sangre triunfáramos sobre toda acusación del enemigo. Hoy pongo delante de ti a estas personas que nos están escuchando este estudio. Hoy pongo delante de ti la vida de mis hijos y la mía, para que tú seas, Jesús, abogando ante el Padre, para que en toda nuestra oración, súplica y ruego, nosotros nos podamos limpiar de esa condición de pecado, esa condición que ya no debemos de tener, porque tú la venciste, y si la venciste ya no está en nosotros, y ya no está en nosotros, pero que tú estás pensando continuamente en que no seamos tentados de lo malo, sino de lo bueno, que estás mirando la condición en que realmente nos afirmamos en esa fe inesperada, inimaginable, Señor, en que ya no debemos de pecar, que nos podemos tener en dominio propio para no pecar. Señor mío Jesucristo,
Pido que abogues al Padre por nosotros. Pido que estés allí en continua comunión con nosotros, oración. Señor, conexión divina pedimos hoy, en todo instante y ante toda circunstancia, porque tú eres el que sabes cómo abogas al Padre y qué es lo que el Padre te manda hacer con nosotros, Señor. Hoy, Padre hermoso y eterno, sabemos que el pecado nuestro nos desaprueba delante de ti, pero amas mi alma, amas la alma de estas personas que estás escuchando, y pido, Padre, como tu sierva, tu mensajera, como la persona que tú usas para hablarles a ellos, Señor, y traerles en estos tiempos proféticos a prepararse a un arrepentimiento y una verdadera estilo de vida que apruebas. Que tú seas escuchando, Señor, allí sus oraciones y las mías, para mudarnos, para cambiarnos. Ten misericordia y haz que nosotros y nuestra casa alcancemos salvación. En el nombre de Cristo, de tu Hijo amado Jesucristo, quien murió y vive y por los siglos de los siglos vendrá con justicia a rescatarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy te invitamos a que entres allí en los canales de YouTube, en donde está nuestra programación de la iglesia, en diferentes programas, en diferentes actividades, como está el estudio Kids para los niños, está allí el noticiero y los ministerios que el Señor nos ha dado, un canal que presenta las prédicas del día domingo, las enseñanzas como estas, y en donde también tenemos otros ministerios que tal vez no conoces, pero están muchos ministerios, el Ministerio de Educación, Emanuel, está el Ministerio de Comunicaciones y de Comunicaciones, es todo lo que este ministerio te quiere dar a conocer en tiempos finales y de la iglesia de nosotros. Pero también hay otros ministerios como es el de convenios, está el ministerio también de la sanidad, que tiene que ver con la sanidad espiritual y de liberación, en donde está también el ministerio, también en donde está consejería y asesoramientos jurídicos, y así encontrarás muchos. Puedes entrar en la página y saber de ellos o contactarnos a través del número que presenta la página. Puedes también hacer cita para esa liberación y puedes también conocer allí nuestra tienda que tenemos. Esta tienda fue puesta en el corazón del Señor para toda mujer viuda, abandonada, separada, con hijos, o hombres que se ven ya con hijos y sin una esposa, y que el Señor desea que allí a costos bajos puedas obtener ropa, diferentes artículos. Estos los presentamos en el mural y los estamos presentando en Marketplace y a través de muchos otros medios para que tú puedas adquirirlos a bajo costo. Ese es el anhelo de nosotros y tenemos muchos grandes proyectos que estamos esperando ejecutarlos con la guía divina del Señor y en el Espíritu Santo. No en nuestra carne, sino en el Espíritu. Y te estoy invitando a que los conozcas entrando a esta página en Face y en YouTube, escuchándonos nuestras preparaciones para estos tiempos finales. Recuerda, es importante en ese puente que es Jesús. No lo olvides en esta semana, llénate de Él y cualquier cosa que quieras preguntar, contáctanos. Dios te bendiga. Espero haya sido de gran bendición esta enseñanza y te dé buen conocimiento. Dios te bendiga. Amén.